seminarios, conventos y los destinados al culto religioso. En este caso, esta es una placa que está en la calle de República del Brasil, casi esquina con Colombia. Y bueno, ahí ustedes ven, dice ahí: esta casa fue propiedad y morada del célebre minero don José de la Borda, 1775. Y dice ahí: catálogo de la Inspección General de Monumentos Artísticos y Históricos. Eso es del siglo XVIII. Entonces, antes no existía esa ley, sino había pues todo un catálogo, así era muy disperso todo, hasta que en el 72 se crea esa ley. Siguiente. También dice ahí, bueno, hablábamos de arzobispados, seminarios, es decir, edificios dedicados a la religión. Y bueno, esta es la catedral, ahí algún día que la vean, pues la identificarán. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es la antigua Escuela de Medicina. En otra parte, el propio artículo 36 dice que también aquellos edificios destinados a fines de educación, enseñanza, fines asistenciales, benéficos, al servicio y ornato público y al uso de autoridades civiles y militares. En este caso, este edificio se dedicaba a la enseñanza de la medicina. Hoy pertenece a la UNAM, es la escuela, la antigua Escuela de Medicina, que está ahí en República del Brasil y Cuba. Entonces también no solamente edificios que se dediquen a fines religiosos, sino también a fines educativos, asistenciales, etc. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es una fachada del edificio donde se ubica el Monte de Piedad, está ahí en el centro también. Siguiente. Y bueno, también habla la ley de documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a archivos de la Federación, de los estados y municipios. Y son documentos antiguos. Aquí hay un archivo que es uno de los más importantes, que se llama el Archivo General de la Nación, que tiene documentos desde el siglo XVI. Uno de los primeros documentos del siglo XVI que alberga el Archivo General de la Nación es un auto con el cual se condena a una mujer por brujería, ¿no? Digo, en aquella época todavía existía la Inquisición, y uno de los documentos más antiguos es un auto con el cual se condena a una mujer por brujería. Recuerden que ahí mismo donde está la antigua Escuela Nacional de Medicina, bueno, les doy el dato, ese edificio antes era sede de la Santa Inquisición en México. Y ahí enfrente está la Plaza de Santo Domingo. Bueno, entérense, ahí mismo se ejecutaban a las personas, ahí se llevaban a cabo las ejecuciones públicas. Ahí enfrente, sí, ustedes algún día pasan por el centro, esa es una historia interesante, que a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, también se habla de que monumentos originales, manuscritos relacionados con la historia de México, pero también se consideran monumentos históricos las colecciones científicas y técnicas que puedan elevarse a esta categoría mediante la declaratoria correspondiente. Y bueno, aquí vemos un ejemplo de dibujos de animales de la fauna mexicana, de los primeros investigaciones que se hacían, y dibujos de la flora. Entonces, como son colecciones científicas y técnicas ya muy antiguas, también se consideran por determinación de la ley como un monumento histórico. Bueno, ahora vamos a ver la relación que hay del derecho con las pirámides y toda una integración plástica, es decir, con los monumentos arqueológicos. Y bueno, en este caso, como parte de los monumentos arqueológicos y por qué no, verdaderos monumentos artísticos, vamos a hablar de las pirámides. Y aquí sí quisiera recordarles que el derecho es una ciencia social inter y multidisciplinaria, decíamos al principio, que se auxilia de diversas disciplinas científicas, técnicas y artísticas. Hay que decir que existen conceptos estéticos y del dibujo que están presentes en toda obra de arte, como son los siguientes: limpieza, claridad del trazo, tamaño, forma, fondo, inclinación, simetría, perspectiva, curvas, rectas, proporción, sombreado, equilibrio, ángulos, distancia, espacio, volumen, plano. Desde luego la arquitectura, la escultura, el dibujo, la pintura, en fin, ustedes lo van a verificar ahora.
Y desde luego al ver los edificios prehispánicos nos damos cuenta de que existe una unidad entre la pintura, la escultura, la arquitectura y otras artes, y se puede decir que se presenta una verdadera integración plástica. Adelante. Entonces, vamos a ver las pirámides de México, cuál es de alguna manera su simbolismo, sus funciones, cómo se construyeron. Y si ustedes observan aquí, pues es parte del dibujo, el dibujo está totalmente relacionado. Siguiente, por favor. Entonces aquí vemos cómo se integra la arquitectura, la escultura, el dibujo, los planos. Aquí, pues bueno, es muy mala la foto, pero bueno, ahí se ven algunos letreros, cómo se analizan los trazos de las pirámides, estas pinturas, en fin, los dibujos, etcétera, ¿no? Esta es muy interesante porque ese trazo que está ahí como especie de cueva es de la pirámide del Sol, y es muy interesante porque esa cueva tiene forma de flor, y los últimos estudios han descubierto que esa flor es una flor alucinógena, de las llamadas plantas sagradas de los dioses, ¿no? Es muy interesante, pertenece al grupo de las Soloyokis. Las Soloyokis son plantas cuya semilla pues es esférica con puntitas, como el toloache, por ejemplo. Creo que ni lo conocen, pues, pero son semillas, o aquí pueden ver unas semillas que son redonditas con piquitos que luego se andan aventando. Esas son como las Soloyokis, pues. Siguiente, por favor. Entonces aquí, al hablar de la integración plástica, hay que abordar diversos aspectos. En primer lugar, pues vamos a hablar de las proporciones humanas, que son la base de las medidas. Si ustedes recuerdan, existe la llamada proporción áurea. Entonces, entre los antiguos mexicanos, no solamente los griegos, en fin, los antiguos mexicanos tomaban muy en cuenta el cuerpo humano, la figura humana, se labraba en pilares, se plasmaba en grabados, pinturas, murales, y que todavía conservan la policromía que les da vida, y desde luego existe la pintura mural, que cumple un papel destacado en integración plástica y decoración de las antiguas construcciones. Siguiente, vean el cuerpo humano, todo lo que esto implicaba. Esta imagen es autóctona, es mexicana, es de un códice, y me recuerda invariablemente al dibujo de Leonardo da Vinci de la anatomía humana, ¿no? Si ustedes se acuerdan, que está igual así. Y vean qué extraordinario, ¿no? Que también aquí en México se tomaba en cuenta el cuerpo humano, la figura humana. Siguiente. Entonces aquí pueden ver en la siguiente imagen la proporción del cuerpo humano con la construcción de las pirámides. Siguiente. Y bueno, ahí pues igual se ve el cuerpo humano y la construcción de las pirámides, las figuras geométricas, todo esto. Y bueno, los pilares, ¿quién no conoce de aquel lado los famosos atlantes de Tula? Y bueno, hay grabados, fíjense, todo esto es en piedra, en roca viva, pues, ¿no? Siguiente. Y bueno, ahí es también, esa es parte de una pirámide de Xochicalco, además de las figuras humanas, pues, la policromía, los murales de Teotihuacán, figuras humanas y los maravillosos colores. Y bueno, en segundo término, cuando hablamos de la integración plástica de las pirámides, tiene que ver con el entorno, es decir, las montañas y los ríos tenían una gran importancia con relación a la recreación de la vida ritual y la planeación de las ciudades, emplazamientos, dimensiones, la geometría, la tecnología constructiva, materiales de construcción que se integran en la producción de los complejos arquitectónicos que contienen al espacio comunitario. Se crean verdaderas provincias geológicas en las que, además de todos los aspectos anteriores, resalta la ecología, había un gran respeto por el entorno ecológico. Siguiente, por favor. Y bueno, ahí vean cómo, bueno, está un medio natural y está ahí la pirámide. Siguiente, por favor. Y bueno, Teotihuacán, pues es toda una pues mega ciudad, ¿no? Siguiente. Y bueno, ahí vean la calzada de los muertos, la pirámide de la luna, en fin. Y bueno, las áreas verdes, en fin, todo se integraba en un solo cosmos, digamos, ¿no? El monumento de los nichos, en fin. Sí. Y bueno, vean ahí otra vez la arquitectura, el dibujo, los planos, en fin, cómo el dibujo está ahí presente, ¿no? Arquitectura, en fin, toda esa integración plástica. Siguiente. Y bueno, el tercer aspecto es la vinculación de las ciudades y edificaciones. Fíjense, esto es muy importante, con la alineación de los diversos cuerpos celestes.
sobre todo la salida y el ocaso del sol, la aparición de Venus en el horizonte como estrella de la mañana o vespertina, así como las fases de la luna. Y bueno, aquí vemos un ejemplo, esto es desde Templo Mayor. Si una persona se parara en el Templo Mayor, pues alcanzaría a ver la salida, el ocaso del sol, los equinoccios, los solsticios, y es extraordinario cómo la orientación de las pirámides no es arbitraria, es todo un estudio de astronomía, de geología, de ecología. Es una visión totalmente holística, globalizadora, no es arbitrario, sino es todo un estudio. Imagínense, pues los grandes artistas, los grandes científicos que eran nuestros antiguos mexicanos, ¿no? Adelante. Aquí vemos igual como en este edificio es un observatorio, porque al momento de salir el sol, ya sea en cualquier época del año, pues tiene que pasar necesariamente por estas, digamos, estos huecos, y ellos observaban el sol así, ¿no? Adelante, por favor. Y bueno, el cosmos, la naturaleza, la arquitectura, la escultura, las representaciones en murales, en pinturas, en relieves o en grabados, configuran una totalidad que no puede separarse para acercarnos a aquellos seres humanos, es decir, nuestros antiguos mexicanos y los actuales todavía, que conciben el mundo como algo completo, es decir, con una visión totalmente holística y no fragmentada, no separada. Y bueno, ahorita vamos a ver algunas imágenes pues, para que ustedes se admiren un poco de todo esto. Esta es la otra parte de la pirámide del Sol. No son pirámides sólidas, se ha descubierto que son huecas, que tienen cuevas, ¿no? Y bueno, ahí hay códices, planos. Bueno, aquí hay un enterramiento, en fin. Siguiente. Fíjense, esta imagen, la que está de aquel lado, es extraordinaria. A ver si ustedes perciben al conejo que está ahí escondido. La palabra México, todo mundo sabemos, significa en el ombligo de la luna. Pero bueno, ¿qué creen? También se ha descubierto que México significa en el ojo del conejo. Y cuando ustedes el próximo 10 de diciembre vean la luna llena, por cierto, atención, el próximo 10 de diciembre hay un eclipse de luna, ojalá lo podamos ver de acuerdo a las condiciones meteorológicas. Cuando ustedes observen la luna llena, ¿qué es lo que observan? ¿Alguien se ha dado cuenta cuando hay luna llena? Observan un conejo, ¿no? Bueno, pues esa luna es un espejo de la ciudad México-Tenochtitlan. Y Tenochtitlan está precisamente en el ojo del conejo. Miren, este es el ojito del conejo. Estas son sus orejas, su hocico, sus patitas delanteras. Y está echado, está ahí sentadito. Esto es México-Tenochtitlan. Y México-Tenochtitlan, o la palabra México, significa en el ojo del conejo. Es un conejito. Toda la zona lacustre del Vaso de Texcoco es un conejito. Sus orejas, su ojito, su hocico, sus patitas. Y bueno, incluso algunos investigadores han determinado incluso la especie de este conejo. Es el famoso conejo teporingo que todavía habita en el Ajusco, que está en peligro de extinción. Pues los mexicanos construyeron México-Tenochtitlan porque precisamente ese lugar es el ojito del conejo. Y es extraordinario, por eso la luna llena es el espejo de nuestra querida México-Tenochtitlan, que también significa en el ojo del conejo. No solamente en el ombligo de la luna, sino en el ojo del conejo. Siguiente. Y bueno, vean aquí la policromía de esta verdadera obra maravillosa. Los colores todavía se conservan. Bueno, aquella máscara que es de puro jade, el mal llamado penacho de Moctezuma, que es un verdadero tesoro extraordinario, ha sido reclamado. Esperemos que el próximo año, parece ser que nos lo van a prestar, no lo van a devolver, pues el gobierno de Austria fue entregado a Carlos V por los conquistadores, pero por las diversas gestiones que se han hecho por grupos mexicanos, parece que el próximo año nos lo van a prestar un tiempo para ver el original, pues, ¿no? Y ahí vemos a los tlacuilos, los verdaderos artistas, cómo pintan, cómo crean la alfarería, las diversas figuras, en fin. Siguiente, por favor. Y bueno, las diferentes complejos de pirámides, que son verdaderas ciudades geológicas, ecológicas. Esto que está aquí al final
es uno de los 7 monolitos del mundo que todavía existen actualmente. Ese es Malinalco, es roca viva. Imagínense cómo lo construyeron de una sola pieza en roca viva. Bueno, pues eso es Malinalco, y repito, es uno de los 7 monolitos que existen en el mundo, como las cabezas gigantes de Pascua de Chile, las rocas encimadas que están allá en Inglaterra, y este monolito que es Malinalco, está en línea recta por la cordillera del Ajusco. O sea, si uno volar en helicóptero desde el Ajusco hasta Malinalco, uno llega directamente, está en línea recta con el Ajusco. Y todo esto está hecho en roca viva. Y el próximo solsticio de invierno se dan también eventos de luz y sombra en esta pirámide, ¿no? Así como la pirámide de Chichén Itzá, que baja Quetzalcóatl. Bueno, el 21 de diciembre pues se ve un efecto de luz y sombra, es extraordinario, todo es en roca viva, ¿eh? O sea, cuando digo roca viva es que, o sea, realmente la montaña está viva, no es roca abandonada, muerta, sino es la propia montaña. Adelante, por favor. Y bueno, pues ahí vemos mapas, allá una pirámide como tumba, pues otros templos, también diseños de casa habitación, en fin. Y bueno, pues las diversas maquetas que se hacían para construirlas. Esta es una representación ya de la época de la colonia. Aquellos son, digamos, son maquetas en miniatura, y así construían las pirámides. Y bueno, pues vean las diversas expresiones artísticas de nuestros antiguos mexicanos, ¿no? Murales, códices, máscaras de jade, en fin. Siguiente, por favor. Y bueno, pues diferentes representaciones artísticas. Siguiente, por favor. Y bueno, vasos trabajados en una sola piedra y además con dibujos, en fin. Siguiente, pinturas, pues, desde luego. Y bueno, vean las bellezas que tenemos, y ojalá pues aprendamos a apreciar todo esto. Y bueno, las máscaras son de jade, del dios murciélago. Esta es máscara mixteca, en fin. Siguiente, por favor. Y bueno, pues creo que ya son todas las imágenes, creo que con eso terminamos. Y no sé si tengan alguna pregunta. Entonces, lo que yo quisiera resaltar es que el patrimonio cultural del país está protegido por esta ley, y que además, bueno, pues tiene mucha vinculación con el dibujo, con las artes, digo, desde luego con la historia del país, en fin, y hay una vinculación. Entonces, yo insisto en que ustedes se den cuenta que el derecho es una ciencia social, inter y multidisciplinaria, está vinculada con diversas disciplinas científicas, técnicas, artísticas, y de ahí resaltamos la importancia del derecho, en este caso, pues con el dibujo, que es muy, muy importante, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran decir, las maestras, en fin. Por ejemplo, las artesanías que se encuentran, no sé, en el Zócalo, los que venden, ¿qué tipo de proceso? No, bueno, ahí en ese caso, acuérdate, dice la ley que la reproducción de estas artesanías requiere permiso, sí, pero cuando reproduce los monumentos, las obras ya registradas. Pero los que están en el Zócalo pues son verdaderos artistas. Sí les llamamos artesanos, pero o sea, la diferencia entre el arte y la artesanía es que dicen que la artesanía es un solo diseño y se repite muchas veces. Híjole, a mí me gustaría que alguien lo hiciera, ¿no? La verdad es que ningún diseño es igual a ningún otro, ¿no? Y son verdaderas obras de arte, ¿no? Les llamamos artesanos, pues, por diferenciarlos de alguna manera, pero yo sí les puedo decir que son verdaderos artistas, ¿no? Y bueno, mientras no se reproduzcan monumentos artísticos, arqueológicos o históricos, no necesitan el permiso del INAH. Tú puedes reproducir, pues, esas obras, ¿no? Digo, la maestra hace rato decía, bueno, pues también es artesano y hace collares, pues yo los hago, o sea, y también los que están en el Zócalo, en diversos tianguis, o si nos vamos a los pueblos, les llamamos artesanos, pero yo sí les diría son verdaderos artistas, ¿no? Y ahí no se requiere permiso, al revés, deberíamos de proteger esa labor artística, debería ser parte también de esta ley, ¿no? Porque no están protegidos por ninguna forma de disposición, ¿no?
No sé si con eso respondo tu pregunta, ¿cuál era el sentido de tu pregunta? Sí, pues a ver, por ejemplo, porque yo, bueno, yo he visto que algunos traen, no sé, como el calendario azteca o no sé, alguno de esos. Lo reproducen, yo dudo que tengan el permiso, ¿eh? O sea, digo, ya si algún funcionario llega y les pide el permiso, pues bueno, pues habría que ver el caso concreto, ¿no? Pero yo sí creo que qué bueno que los reproduzcan, ¿no? Pues, y que lleguen las personas y los compren y se los lleven. La verdadera cuestión de esto pues, es reconocer nuestro arte, nuestros monumentos. El problema es que la mayoría de las personas que compran esos productos pues, son extranjeros. Resulta irónico que la mayoría de las personas que conocen estos monumentos, los museos, pues, sean los extranjeros, los mexicanos ni nos interesa. Y es una actitud muy triste, pues, ¿no? Que nosotros como mexicanos pues no apreciemos todo este tipo de monumentos artísticos, arqueológicos, históricos. Es lamentable, pues. Digo, ¿ustedes qué prefieren comprar? ¿Una camisa de manta o una playera que traiga la palomita de Nike? Pues ya ni me digan, ya ganaría Nike, ¿no? O sea, digo, ¿quiénes nos compramos ropa de manta, no? O ¿quiénes traemos nuestros trapitos así, no? Y si ustedes van a cualquier tienda de telas, pues compren su tela y háganse sus trapitos, ¿no? Yo mismo hago estas que fies les llaman, ¿no? Y para mí son verdaderas obras de arte, pues, y es simplemente comprar la tela y ya, pues tú la adornas como quieras. Y esto es nuestro, eso es lo importante, que se den cuenta, ¿no? Desde luego, para hacer esto, pues también interviene el dibujo, hay que hacer un diseño, pues, sí, parece que es muy fácil hacer un cuadrado de tela, pues sí, pero tienes que tener ciertas medidas, ¿no? Y entonces, pues ya tú le arreglas, le agregas adornitos, lo que quieras, pero pues bueno, a ver, háganlo, ¿no? Entonces, yo sí aprecio, yo sí me asumo mexicano, yo sí me asumo autóctono de este país, yo sí me asumo como parte de mi propia idiosincrasia, de mi propia nacionalidad, y yo sí defiendo todo esto, estas manifestaciones originarias de nuestros pueblos, ¿no? La verdad, hace rato la maestra decía que formo parte de la caravana universitaria Ricardo Zavala, y nos hemos ido al corazón de las naciones indígenas a trabajar con ellos, en lo que ellos nos digan, qué les podemos ayudar. No llegamos a ver, indígenas hagan eso, no, o sea, al contrario, ¿en qué les podemos ayudar? ¿No? Y bueno, pues hemos logrado la Declaración de los Derechos de las Mujeres en Guerrero, que es algo extraordinario. En Guerrero y en muchas comunidades, por los llamados usos y costumbres, se venden a las mujeres desde los 12, los 14 años. Y esta venta disfrazada se disfraza de dote, o sea, llega cualquier hombre de la comunidad por 2 botellas de mezcal, es real, se llevan a la muchachita, pues. Y bueno, por lo menos en esa zona de Guerrero, la zona mixteca de Guerrero, porque no solamente en Oaxaca hay zona mixteca, también en Guerrero, logramos el año pasado que se firmara por toda la comunidad, más bien el logro es de la comunidad, nosotros contribuimos un poquito, toda la comunidad logró a sacar una carta de derechos de las mujeres. Se prohíbe la venta de mujeres, se prohíbe que se le golpee, que se le maltrate, se le permite salir a pasear sola, porque eso no podían hacerlo, tenía que ir siempre un hombre con ellas, ¿no? No se podían pintar, bañar ni sueñes, ¿no? Ni arreglarse tampoco, o sea, entonces todo eso se logró modificar gracias a que ellos lo decidieron en asambleas, en sus formas, el Consejo de Ancianos, en fin, ¿no? Entonces, yo otra vez reivindico la parte mexicana, reivindico nuestras raíces, nuestra cultura, que es extraordinario. Ojalá ustedes se enamoren de su propio país, ¿no?